Baja bastante en este tema de la enfermedad. La edad media del diagnóstico, 68 años, y el rango de edad, ¿no?, que más casos se diagnostica es entre los 65 y 74 años. Acá vemos una evolución en los años desde el 92 hasta el 2024, en el cual las tasas de diagnósticos en algunos estados se han mantenido, ¿no? Ha bajado un poco, esto gracias a las nuevas técnicas diagnósticas, y la mortalidad también ha bajado un poco, ¿no?, por los nuevos tratamientos que están saliendo, ¿no?, porque la inmunoterapia ayuda mucho para que la sobrevida en cánceres metastásicos pueda llegar. Muchos pacientes ya a superar los 5 años que están cumpliendo, ¿no?, a pesar de metástasis. Para un cáncer ya cualquiera que sea, habrán visto que siempre se toca la anatomía, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos ayuda la anatomía? No solo en repasar, ¿no?, lo que hemos hecho en el primer año en nuestro método, sino sobre todo en el tema de tratamiento. Si no manejan bien, en este caso del cáncer gástrico hablando, si no maneja bien anatomía un cirujano oncólogo, acá ya tenemos problemas, ¿no? ¿Por qué? Si digamos es un tumor en curvatura mayor, coge la arteria esplénica, el cirujano oncólogo, aparte de hacer la gastrectomía, tendría que hacer la esplenectomía también, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, reconocer todas esas arterias para poder, sobre todo, tener el abordaje quirúrgico, ¿ya? Igualmente, la ubicación del tumor cuenta mucho. Por ejemplo, ¿no?, acá te comparo, ¿no? El punto A, donde el tumor no está a los 2 centímetros posterior a la unión gastroesofágica, ¿sí? Y hay un tumor B que entra dentro de esos 2 centímetros por debajo de la unión gastroesofágica. En ambos casos se consideran cáncer gástricos. ¿Por qué? Porque este tumor B, a pesar que está a los 2 centímetros de la unión gastroesofágica, no ha llegado a superar esta unión, ¿sí? Por eso que todavía se considera. Pero el caso del punto C, del tumor C, es distinto, ¿no? Al igual que el B está dentro de los 2 centímetros, pero la extensión del tumor sobrepasa la unión gastroesofágica. Entonces, en estos casos, ¿qué se considera? Ya como un cáncer de esófago o un cáncer de la unión gastroesofágica, ¿sí? Y el abordaje puede variar. Entonces, en esto es donde tenemos relevancia de la anatomía. Acá es donde tenemos la ayuda de la anatomía. Al igual, la ubicación del tumor, el drenaje linfático, ¿no? Todos los cánceres tienen drenaje linfático. Siempre a mis grupos de práctica les hago las preguntas, ¿no?, del drenaje linfático de los distintos órganos. Algunos adivinan, otros no. Pero es cierto, ¿no? Así como hay cánceres que el drenaje linfático lo puedes ver en el examen físico, en el caso del cáncer gástrico ese es abordaje quirúrgico. Entonces, el dominio del drenaje linfático también tiene que ser el tema quirúrgico, ¿no? Porque, por ejemplo, una gastrectomía de 1 o una gastrectomía de 2, ahí vemos hasta qué grupo ganglionar pueden retirar, ¿no? Entonces, estos todavía se consideran ganglios regionales, cuando, por ejemplo, están en el vidrio esplénico o que van también al vidrio hepatoduodenal, ¿ya? Entonces, ahí es la ayuda. Acá, por ejemplo, ¿no?, cuando vemos en una endoscopía un tumor, ¿no?, ya es una tumoración esofítica, sangrante, ya la evaluación de estudios de extensión no se encuentra metástasis, pasa al abordaje quirúrgico. Esto ya es lo que llama patología de la macroscopía, ¿no?, la muestra que llega, ¿no?, lo que saca el cirujano llega a la mesa del patólogo y empieza a procesar la muestra, ¿no?, y así podemos ver, ¿no?, los tumores, como acá tenemos, por ejemplo, un tema de liminitis plástica. Así se ve la liminitis plástica cuando la retiran, ¿no? Este también es un tumor ulcerado, ya luego de retirarlo. Acá en histopatología, ¿no?, ya cuando el patólogo nos va a informar de qué tipo de cáncer de estómago estamos hablando, tenemos una clasificación sencilla, ¿no?, que es la clasificación de Laure, en la cual tenemos un tipo intestinal. Pero ustedes ya saben, ¿no?, en epidemiología hemos hecho también una clasificación, ¿no?, que es más frecuente en mujeres o en personas ancianas, mayores, el tipo intestinal, en mujeres jóvenes, por ejemplo, el tipo de disfunción, pacientes jóvenes, en el cual ahí vemos una diferencia.
acá tenemos la línea clásica que vimos anterior, así se ve en el microscopio, ¿no? Entonces vemos cómo pierden la estructura granular del estómago, cuando ya estamos hablando de una región avanzada. Acá vemos también distintos tipos histológicos, no es el único el adenocarcinoma o el carcinoma de células en anillo de sello, ¿no? Tenemos una variedad de tipos histológicos, ¿no? Los tubulares, papilares, las células parietales. También no se olviden de que también por el Helicobacter no solo nos va a llevar a un adenocarcinoma o carcinoma, sino nos puede llevar a su linfoma gástrico. Entonces también está incluido acá dentro de las variantes histológicas los linfomas gástricos, ¿no? Porque casi tienen la misma patogenia, ¿no? Desde donde arranca el Helicobacter. También es muy importante el cáncer, el diagnóstico, hacer todas las muestras que uno saca, no solo hacerle la coloración y la hematoxilina en encima, sino hacerle la inmunohistoquímica. Como ustedes saben, son distintas coloraciones, ¿no? Que van a pintar generalmente las que se piden para un cáncer gástrico, son estas, ¿no? CK7, CK20, CK2, CK5-6, ¿no? Para hacer diagnósticos diferenciales, ¿ya? Esa es la evolución que les decía, ¿no? La patogénesis en un cáncer gástrico, desde la invasión del Helicobacter pylori, cómo evoluciona, ¿no? Desde una gastritis superficial, crónica, atrófica, la metaplasia, ¿no? La metaplasia intestinal y la displasia es el paso previo ya al cáncer gástrico, ¿no? Entonces acá este es muy importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros como estudiantes, ustedes no descuidar jamás, ¿no? El tema de la alimentación. Uno piensa, ¿no? De un lado al otro tengo que ir al hospital, tengo que ir a la universidad, descuidamos mucho nuestra salud y al final la carrera a veces nos regala esto, ¿no? Metaplasias, displasias y no cuidamos nuestra salud. Entonces, también eso como recomendación para ustedes, ¿no? No descuidarse de la salud. ¿Ya? Igualmente, ¿no? Esta evolución no solo es por el tiempo, ¿no? Que también se habla de unos 5 a 10 años que puede evolucionar desde la infección del Helicobacter, sino que también puede participar, por ejemplo, P53, por ejemplo, el APC, ¿no? O la beta-catenina, ¿no? Para que pueda darse estos cambios de la estructura de la célula. Dentro de la biología molecular, lo que les mencionaba, ¿no? Estos genes, ¿no? Hay oncogenes, los más importantes del receptor del factor de crecimiento epidermal y la ciclina D1, ¿no? Estos son oncogenes y también participan los genes expresores de tumores. El más conocido en la lista, el P53, ¿no? El famoso guardián del genoma. También toma importancia la reparación de genes, en el cual el mismatch como MLR que conocemos, por la inestabilidad microsatelital, que también toma importancia, ¿no? Cuando hay inestabilidad microsatelital, el paciente también puede beneficiarse del tratamiento con inmunoterapia, por ejemplo, ¿no? Ya casi a estas alturas del 2026 es una obligación pedirle a una biopsia estas pruebas genéticas, ¿sí? Podemos pedir estas genes o lo que también hablábamos en la parte práctica, pedirles el PDL1, ¿no? Seguramente ya les han enseñado en terapia pedir el PDL1 a algunos tumores, ya que no todos los cánceres sobreexpresan en buena medida este PDL1, porque para que haya ese bloqueo del PDL1 o del PD1, ¿no? de la célula tumoral y del linfocito T, se necesita tener un buen valor de PDL1 en la muestra. Entonces, en el cáncer gástrico también hacemos esta prueba de PDL1 para que ver si el paciente se va a beneficiar del medicamento. Dentro de todas las inmunoterapias, con el medicamento que más se benefician es con el nivolumab, ¿no? Es un medicamento que ya lo tenemos disponible y, por ejemplo, por el CIS, ¿no? Ahorita está mejor en cuanto a medicamentos oncológicos. Los factores de riesgo acá es algo que ya ustedes dominan. Hablamos, ¿no? De factores adquiridos, ¿no? En el cual el estilo de vida que tenga el paciente debe influir total, ¿no? Sobre todo su alimentación, ¿no? Comidas saladas, los líquidos, los ahumados, ¿no? Acá bastantes pacientes están aumentando la incidencia
prevalencia del cáncer gástrico. ¿Por qué? Justamente por el estilo de vida, por la comida que adquieren, ¿no? Ya prácticamente todas las casas te ven como zona de parrilla, indicándote que tienes que comer todos los fines de semana tu parrilla, ¿no? Pero lo único que estás empujando es de que la incidencia del cáncer gástrico se eleve, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Conocer los factores de riesgo para que tú en tu consulta, la primera vez que veas a tu paciente, orientes a tu paciente, eduques a tu paciente, ya que es la mejor forma para prevenir estas enfermedades, ¿no? Como el cáncer. Luego el tema del tabaco, el alcohol también van a influir en la infección con el helicobacter, que también lo hemos visto, el virus del Epstein-Barr, ¿no? Que también no es el cáncer de los que más provoca, ¿no? Ya que lo relacionamos más a los linfomas o al cáncer de nasofaringe, ¿no? Pero también en algunos estudios se ha podido relacionar al virus del Epstein-Barr, ¿no? Por eso lo colocan en la lista, ¿no? No como predominante, pero sí como que puede estar relacionado. ¿Sí? La exposición a la radiación. Algunas me preguntaron, ¿no? Pero ¿cómo te vas a irradiar, ¿no? En la zona del estómago, ¿no? A ver, ¿quién me podría responder eso? Este tema de exposición a radiación, ¿a qué radiación se refiere? A ver, ya no estamos en Chernobyl ni nada. A ver, ¿a qué radiación se refiere? ¿A alguien que se le ocurra? O sea, un paciente que esté expuesto a mucha radiación o controles tomográficos, se habrán dado cuenta que en ningún cáncer el screening se hace con tomografías, ¿no? No podemos hacer tomografías todos los años porque esa radiación sí podría causarnos un cáncer. Pero, por ejemplo, esta radiación que mencionan acá es en pacientes, por ejemplo, de linfomas gástricos, reciben radiación como tratamiento. Entonces, esa radiación que recibe un linfoma gástrico, años después, el paciente puede presentar un adenocarcinoma gástrico o un carcinoma de células de sello años después de haber recibido la radiación. Entonces, a esa radiación se refiere sobre todo, ¿ya? A tratamientos previos con esa radiación. Luego, factores genéticos, como ya saben, ¿no? El tipo de sangre, ¿no? El tipo A, el paciente que haya tenido antecedentes de alguna enfermedad perniciosa, la historia familiar, ¿no? Es muy importante el antecedente familiar acá, tanto en cáncer gástrico como en cáncer de colon, como vamos a ver, ¿no? Porque también un cáncer no polipoxístico hereditario de colon, ahí entra, ¿no? O la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? O el síndrome de Lifra-Umeri, ¿no? Que también les menciono en las prácticas, ¿no? Que es por una falla en qué, entonces, ¿en qué genes? En el P53, ¿no? Eso ya es conocido, básica, ¿no? El Lifra-Umeri. Entonces, también el gen BRCA, ¿no? También hay 4 cánceres que siempre les digo en la práctica que son predominantemente relacionados al gen BRCA. ¿Sí? Mama, ovario, próstata y ¿cuál es el cuarto? Mama, ovario, próstata y no es estómago, no por lo que parece en la lista, ¿no? Es páncreas. ¿Sí? Esos 4 tienen bastante predominancia con el gen BRCA, pero les digo siempre que también no son los únicos. Entonces acá en la lista también lo verificamos, ¿no? Que también en cáncer gástrico podemos encontrar, ¿no? Tú mandas a evaluar en la muestra de tu paciente y puedes encontrar también en BRCA, tanto el 1 como el 2. Entonces, el tema genético en un cáncer es bastante amplio, ¿no? También hay clasificaciones moleculares, pero eso ya es entrar a más detalle, ¿no? Y también complicarnos un poco la vida. Entonces, en cuanto a la clínica, eso también ya lo saben, siempre es importante saber de que un cáncer gástrico no es lo que uno se imagina, ¿no? Generalmente ver a tu paciente y adelgazado, con la fase catética, no. O sea, realmente un cáncer gástrico puede tan solo darte un indicio
o una virosis. No necesariamente el paciente tiene que verse mal para que ya esté con un cáncer adentro. Entonces, acá hay algunos síntomas que generalmente se puede confundir, ¿no?, con un tema de la gastritis, como le hemos hecho también en el seno, o un tema de una úlcera péptica también, ¿no? Pueden coincidir los síntomas y no necesariamente ser un cuadro aparatoso, ¿no?, en el cáncer gástrico. Entonces eso es importante. Por eso les decía, ¿no?, siempre hay que considerar un cáncer gástrico con un diagnóstico diferencial desde el inicio, ¿no?, de una paciente o un paciente que puede estar teniendo esos síntomas, ¿no? Desde el tema de náuseas, vómitos o dolor, ¿no?, la dispepsia, ¿ya? Para el diagnóstico, el diagnóstico es directo, ¿no? Directo porque el paciente, si tiene estos síntomas, automáticamente ustedes tienen que derivarlo al gastroenterólogo, ¿no? ¿Para qué? Para que le hagan el estudio que va a ver al tumor, a la úlcera que esté ahí, y va a hacer la toma de biopsia, ¿sí? Automáticamente necesitamos hacer la biopsia para reconocer si estamos ante un cáncer. Entonces, el diagnóstico es a través de esta endoscopía. Nos ayudamos con el tema de las tomografías, porque si ya tenemos el resultado de una biopsia positiva, va a pasar al siguiente punto, ¿no?, que sería el estadiaje. Entonces, ¿cómo estadificamos a un cáncer? El que sea, para hacer el DNM necesitamos estudio de imagen. Entonces, para un cáncer necesitamos tomografías, ¿no? Entonces, acá tomografía, pero saben, ¿no?, que para buscar metástasis es tomografía abdominal, o el abdomen superior, que tendríamos un poquito de tórax, y si no tenemos resonancia para pedir pelvis, le damos tomografía de pelvis o de abdomen inferior, ¿no? Si tiene síntomas neurológicos, ¿qué van a pedir? ¿Qué piden? Una resonancia cerebral, ¿no?, si tiene a la mano, pero si no, una tomografía cerebral también. Pero necesitamos estudios de imagen para ver enfermedades a distancia, ¿ya?, y poder hacer el estadiaje. Entonces, el estadiaje, órganos gastrointestinales, no nos basamos en el tamaño del tumor, nos basamos en la profundidad y qué capas puedan estar comprometidas, ¿no? Entonces, si hablamos de anatomía, la lámina propia, la muscular, la submucosa, la muscular propia y la subserosa y serosa, ¿no? Entonces, en base a eso, y vemos cómo el tumor va infiltrando, ¿no? Y cada capa es un estadio más avanzado, ¿no?, teniendo el T4B como el estadio más avanzado cuando ya atravesó la serosa, ¿no?, y está comprometiendo órganos adyacentes, estructuras adyacentes. Luego, el tema de los ganglios, ¿no? El tema de los ganglios, acá habla más que todo el número, ¿no? Pero estadiaje de ganglio generalmente es quirúrgico. Una vez cuando ya le han retirado la muestra, como les digo, ¿no?, si hacen de uno o de dos, ahí ves hasta qué número de ganglios podría retirar. Entonces, si estamos hablando más de 16 ganglios, ya es un N3D, ¿no?, ya es un ganglio muy avanzado. Lo más probable es que ya sea un cáncer metastásico cuando ya encuentres un N3D. Entonces, en el tema del tratamiento, no solo es sacar la pieza operatoria, ¿no? No solo es sacar. La cirugía oncológica abarca el tema de la disección ganglionar. Entonces, si no hacen buenas disecciones ganglionares, también en cualquier tipo de cáncer, también puede marcar la diferencia. Por ejemplo, si en un cáncer gástrico no llegas a sacar más de 16 ganglios como mínimo, ahí tenemos un problema. Si te quedas con 6, 8, que es una cirugía oncológica insuficiente o es una cirugía no oncológica, si es que no le ha hecho oncológico, ¿no? Entonces, estos son los estadios dependiendo de lo que encuentres, ¿no?, el tema ganglionar o la metástasis a distancia. Y el pronóstico varía mucho, ¿no? Vemos acá como a los 5 años un estadio clínico 1 puede variar hasta un estadio clínico 4, ¿no? Acá yo diría que hay mucho, todavía un 4% que pacientes con cáncer gástrico lleguen, ¿no? Esto sin tratamiento, pero con tratamiento no, lo que les decía, ¿no? La inmunoterapia está logrando ya pacientes en estadio clínico
especiales lleguen a estos 5 años. Entonces, muy bien. Entonces eso hasta ahí con cáncer gástrico. Ahora vamos a entrar al tema del cáncer de colon. Igualmente, ¿no? La epidemiología en cáncer de colon es importante para reconocer cómo es la tendencia de una enfermedad. Entonces, generalmente el cáncer de colon antes lo relacionaban como factores de riesgo, nivel socioeconómico bajo, nivel socioeconómico alto, ¿no? Y había una marcada diferencia. Pero esto ha variado con el tiempo, ya que los niveles socioeconómicos bajos, entre comillas, también acceden a tipo de alimentación mala. O sea, tienes comida chatarra a la mano, y es por eso que la tendencia del nivel socioeconómico ya está quedando atrás, la forma de diferenciar esto. Sí, porque ya no es de que el nivel socioeconómico bajo no puede comer frituras, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá en cuarto lugar está bajando el cáncer de colon en incidencia mundial, ¿no? Y en mortalidad, acá les decía, ¿no? Acá el cáncer gástrico está por un punto adelante. El tema de población, el asiático se mantiene, ¿no? Los gastrointestinales, por eso les decía, ¿no? El tema de los asiáticos son los que manejan, predominan tanto en incidencia y mortalidad. En Perú, en cuanto a incidencia, si nos separamos en varones y mujeres, a nivel de varones es el tercer lugar y en mujeres sale, ¿no? Se desplaza de este podio, al igual en ambos sexos, el gástrico es el que predomina por encima del de colon. Luego la mortalidad tampoco no está dentro de los tres primeros. Hay un leve predominio en mujeres, acá es distinto, ¿no? El gástrico dijimos que predominaba más en varones, el de colon un poco más por un punto en mujeres. ¿Sí? Esto es muy importante también, ¿no? Reconocer las enfermedades por diferenciarlas por género. Acá la sobrevida relativa a los 5 años es superior al cáncer gástrico, ¿sí? Alcanza el 65%. Recuerden que el cáncer gástrico, ¿cuánto era? ¿Cuánto era el cáncer gástrico? 39, ¿no? Casi 40. Igual, ¿no? Al momento del diagnóstico, ¿cómo está la enfermedad diagnosticada? En cáncer de colon, acá se han dado cuenta, ¿no? Varía, ¿no? Acá un poco más la enfermedad localizada y la regional, bajando la enfermedad a distancia. ¿Y esto por qué creen? Porque en el cáncer gástrico hemos visto, ¿no? Que era más enfermedades avanzadas, ¿no? El diagnóstico alcanzaba el 35%, pero en colon, ¿qué hace que al momento del diagnóstico sea más enfermedad localizada y regional que la enfermedad a distancia? La clínica, ¿no? Generalmente el cáncer de colon te va a dar más síntomas y a veces los síntomas son más súbitos. Por ejemplo, un paciente con cáncer de colon te puede preguntar con obstrucción, ¿sí? Se obstruye, o sea, el tumor no necesariamente haya mandado metástasis, pero crece localmente, obstruye al paciente, el paciente entra por emergencia, por un cuadro obstructivo, y ya pues la enfermedad es regional o localizada, ¿no? Entonces eso es lo que cambia, ¿no? La clínica cambia en cuanto al momento del diagnóstico, ¿ya? Luego, la sobrevida relativa a los 5 años, vemos, ¿no? Al haber también más casos, también mejora la sobrevida. Entonces, al momento de poder abordar quirúrgicamente un cáncer de colon rápido, puedes mejorar la sobrevida, ya que lo vemos, ¿no? La enfermedad localizada regional en comparación con la enfermedad a distancia, ¿no? Que al 16% desciende, no tanto como al 8% que bajaba el cáncer gástrico. Entonces ya vemos ahí la tendencia que un cáncer gástrico puede tener peor pronóstico que un cáncer de colon. La edad media de 66 años,
¿sí? Igual, ¿no? El mismo rango, se habrán dado cuenta de la misma curva que tenía el cáncer gástrico, entre los 65 y 74 años. La tendencia al diagnóstico, acá sí se ha notado que ha bajado, ¿no? Ha bajado un poco más. Esto por lo que los gastroenterólogos han mejorado, ¿no? La forma de screening para el cáncer de colon. Ya está establecido. Antes si hablábamos en los años 90, no sabías en qué momento hacerte una colonoscopía, ¿no? Era como a criterio o a los síntomas que uno pueda tener, pero eso ya está estratificado y está establecido, ¿sí? Y eso ayudó también a que baje el número de casos y la tasa de muerte se ha mantenido, ¿no? Ha disminuido un poco. Entonces, igualmente, la anatomía va a ser importante, igual bajo el mismo concepto, ¿no? Del manejo quirúrgico, ¿ya? Acá el tema de la irrigación también ayuda, porque en base a la irrigación va a ser el exéresis o lo que va a retirar el cirujano oncólogo, ¿no? El bloque. No es solo retirar el tumor, tienes que retirar todo el bloque. Y esto depende de la irrigación del tumor, ¿sí? Por ejemplo, acá antes de eso tenemos que ver el tema de la ubicación, ¿no? Los cánceres de colon más frecuentes están en colon sigmoides. Luego el tema del colon derecho, porque se suma tanto acá como el colon ascendente, le sigue el colon transverso y el descendente después, ¿no? Ahora no tocamos recto, pero sí también lo mencionan acá. Entonces, colon sigmoides no se olviden, ¿no? Es el cáncer más frecuente por ubicación. Y es por eso también que el tema de enfermedad localizada y regional se diagnostica más, porque anatómicamente, si ustedes se dan cuenta, el colon descendente o hacia el sigmoides es más delgado. Entonces, generalmente los cánceres de colon obstructivos se van a ubicar en este segmento, ¿sí? Entonces, por eso que lo diagnostican más en la localizada y regional, ¿no? Porque acá es más delgado y ya no es más fácil de obstruir. El caso contrario es el colon derecho o ascendente, en el cual ahí la clínica va a variar, ¿no? Vamos a ver más adelante. Entonces, acá los grupos ganglionares también cambian, ¿no? De acuerdo a la indicación. Si fuera un colon sigmoides, descendente, ascendente, tienen sus propios grupos ganglionares. Entonces, ¿eso en qué nos va a ayudar? En que por la ubicación ya sabe el cirujano dónde va a drenar ese tumor, y es por eso que tienen que saber hasta dónde van a retirar y hacer, no solo que se retira, no solo se hace una tumorectomía, por ejemplo, ¿no? En el cáncer de colon, se tiene que hacer una hemicolectomía, o sea, sacas todo el colon izquierdo o todo el colon derecho, por más de que el tumor esté acá o el tumor esté en el ángulo hepático, ¿no? Pues tienes que sacar todo ese segmento, ¿ya? Igual, si fuera transverso, hay algunos transversos que está más pegado al derecho, tienes que hacer la hemicolectomía derecha más transversectomía. Entonces son cirugías bastante amplias, ¿sí? Y esto es por el tema de irrigación y por el tema del drenaje que estamos viendo. Pues para eso nos ayuda la anatomía. Luego, acá vemos, ¿no? Este es un diagnóstico por endoscopía, se retira esta tumoración. En la macroscopía, luego de la cirugía, se ve cómo cambia, ¿no? El epitelio interno del colon, cómo se ve la tumoración exogénica. Este es un tumor obstructivo, ¿no? Si vean, el crecimiento ha sido endominal. Entonces, cuando lo retiran, este ha sido un pobremente diferenciado, ¿no? Pero acá los pongo para comparar, ¿no? La histología que ve el patólogo en el endoscopio, ¿no? Cómo dibuja mejor las glándulas en un bien diferenciado, a adenocarcinoma bien diferenciado, mientras que ya no se ve mucho en un pobremente diferenciado. Al igual que el gástrico, el tipo de cáncer de colon va a tener variantes histológicas, ¿no? También pueden encontrarse células de anillo de sello en colon. Y también la variante mucinosa es la que a veces es la que los oncólogos nos asusta, ¿no? Porque el adenocarcinoma mucinoso tiene peor pronóstico que otros tipos histológicos de la lista. ¿Ya? Esto a
veces nos indica un cáncer de colon, por ejemplo, que en estadio clínico 2A, que no requeriría, digamos, quimioterapia posterior a la cirugía, ¿no? Lo que hablamos de tratamiento ayudante, que tenga la variante mucinosa nos obliga a darle la quimioterapia por más de que su estadio diga que no. ¿Sí? Entonces es un factor pronóstico y de respuesta también al tratamiento. Entonces en eso nos ayuda mucho el tipo histológico, no solo es un dato poco relevante, sino al contrario, es un dato que nos va a ayudar en el manejo del cáncer de colon en este caso. Igualmente, ¿no? La biología molecular, los genes relacionados. Acá vemos bastantes síndromes que pueden estar relacionados al cáncer de colon, con el gen APC, el síndrome de Turcot, el MMR o el Mishman-APP, igualmente con el síndrome de Turcot, o el Newton-Torre, después una poliposis amantomatosa, el Busch-Jaeger, ¿no? Como el más conocido como un Cohen, ya ustedes también lo han mencionado antes. La poliposis familiar adenomatosa también con factor genético y luego otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, que tenga previamente acromegalia o ¿no? Síndrome Crohn-Canada, ¿no? ¿Alguno se acuerda de ese síndrome? ¿Alguno? ¿Nada? Es otro síndrome, ¿no? que causa pólipos en el colon, ¿no? También hay algunas variables fenotípicas en el paciente, ¿no? Con cambios a nivel de piel, por ejemplo. Pero todos son relacionados a pólipos. Todo nace de un pólipo. Originalmente sus síndromes hacen que en el colon haya pólipos. Acá vamos a ver la importancia en el screening. Pero antes del screening vemos que todavía hay criterios, ¿no? que nos pueden orientar a que si un paciente puede tener alto riesgo de un cáncer de colon. Por ejemplo, están los criterios de Amsterdam, tanto el 1 y el 2, como los criterios de Bethesda. ¿Qué nos dicen Amsterdam? 3 familiares con cáncer de colon o cánceres asociados a un cáncer de colon no polipósico hereditario, y uno de ellos pues, tiene que ser pariente de primer grado. ¿Sí? Si cumple ese criterio, va a tener riesgo de cáncer de colon. 2 generaciones sucesivas o familiares con cáncer de colon, o al menos un caso diagnosticado de algún familiar antes de los 50 años con cáncer de colon. Hemos visto, ¿no? que la edad media para cáncer de colon es casi los 70 años. Entonces, que tenga un cáncer de colon menos de 50 años ya es un signo de edad, para que sus generaciones futuras tengan en cuenta un screening, ¿no? adecuado. El TBT es igualmente, ¿no? 2 tipos de cáncer asociados al cáncer de colon no polipósico hereditario, o un cáncer en una persona de familia, un cáncer de colon, o un variante de primer grado con cáncer de colon y cánceres asociados, ¿no? Y la edad es muy importante acá, ¿no? Menores de 44 años o que se encuentre adenomas antes de los 40 años. Entonces, la juventud, estas enfermedades se encuentran mucho en la parte genética. Personas con cáncer de colon o endometrio, ¿no? Entonces, estos criterios de Bethesda, ¿a qué síndrome nos orienta? ¿A qué síndrome nos orienta? Lynch, síndrome de Lynch, ¿no? Por eso mucho tiene que ver el cáncer de colon y el endometrio en el síndrome de Lynch, ¿ya? Entonces, para eso nos ayudan estos criterios, para ver si el paciente va a tener ese riesgo y vamos a ver si en qué escala de riesgo va a estar para el screening. Acá hay otros factores de riesgo, aparte de los genéticos, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles nos aumentan la incidencia? El tipo de dieta. Por lo tanto, como el cáncer gástrico como el de colon, la alimentación tiene mucha importancia. Entonces, acá el cigarro, ¿no? Siempre les digo en mis prácticas, ¿no? El factor de riesgo que va a estar en todos los cánceres, ¿no? Tabaquismo, no pierde en eso. La obesidad, la diabetes, ¿no? Síndromes metabólicos, también el cáncer de colon, que toman mucho en cuenta. El sedentarismo, ¿no? El año pasado salió un estudio, ¿no? En el cual la actividad física ha logrado bajar la tasa de incidencia en cáncer de colon. ¿Sí? Entonces, y es más, a poblaciones que ya tuvieron cáncer de colon, que tengan una buena actividad física posterior a ese diagnóstico, baja la tasa de recurrencia, o sea, que encuentra el cáncer.
Eso se le ayuda una actividad física para poder combatir este tipo de cáncer. Entonces, también acá dieta pobre en fibra, ¿no? Lo que ya vemos también, ¿no? El café, a pesar de que el café tiene muchos beneficios, se ha visto relacionado al incremento, ¿no? De pueda corroborar al cáncer del colon, ¿no? Pero todavía se considera que decrece la incidencia. Es bien controversial el tema del café todavía, ¿no? Pero lo consideran como un agente bueno. Junto con lo del café salió el estudio del Helicobacter pylori, ¿sí? El Helicobacter pylori lo hemos mencionado en el cáncer gástrico, ¿cierto? Pero ya se está relacionando también al cáncer de colon. ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Qué ha hecho de que el Helicobacter pylori salga del estómago? Ya, muy bien, tiene que ver mucho el pH, ¿no? Entonces tiene que ver mucho los estilos de vida, la alimentación, todo esto, ¿no? Las nuevas, en realidad todo lo que está cambiando, ¿no? Está cambiando bastante los estilos de vida, ¿no? Para que todo el pH del sistema gastrointestinal varíe para que el Helicobacter pylori pueda sobrevivir y llegue hasta el colon. Y ahora de pronto va a entrar a formar parte con los factores de riesgo también. Entonces eso es importante, ¿no? La educación que tú brindes a tu paciente también cuenta mucho, ¿no? Para que esos estilos de vida no cambien. Lo que hablábamos de la clínica, ¿no? Varía mucho en cuanto a un colon derecho a un colon izquierdo. Generalmente el colon izquierdo va a tener tendencia a dolores, distensión abdominal, signos de obstrucción, mientras que en el colon derecho el paciente puede estar más fatigado, pálido, hablando del tema de un sangrado, ¿no? Y ese sangrado generalmente es microscópico, no es masa, ¿no? Por lo que el diagnóstico puede hacerse un poco más difícil en el lado derecho. Por ejemplo, que si hablamos, hay una clasificación, ¿no? Molecular del cáncer de colon, en el cual el que tiene el peor pronóstico es el cáncer de colon derecho. Y no solo por la clínica que estamos viendo acá, sino por las variantes moleculares que están ahí. Ahí se le llama también al cáncer de colon derecho el cáncer mesenquimal, ¿no? Tiene peor pronóstico que el izquierdo. Acá también el tema, ¿no? De las mutaciones va a ser un tumor que tiene mutaciones, pero tiene las mutaciones que no responden a los tratamientos. Por ejemplo, en el colon izquierdo se le hace también la inestabilidad microsatelital que hablábamos para el cáncer gástrico y se puede beneficiar de la inmunoterapia. ¿Sí? O en RAS, ¿no? Que si está mutado no se beneficia con el cetuximab, ¿no? Que es un medicamento que se tiene, si no tuviera esa mutación se puede beneficiar. Entonces, esas mutaciones ya nos están orientando para mejorar los tratamientos y mejorar también la sobrevida de este tema del cáncer de colon. Acá hubo un estudio, ¿no? En el cual coincidió, ¿no? Que los síntomas más frecuentes para un cáncer de colon es el dolor abdominal, por eso los diagnósticos más localizados regionales, la pérdida de peso, anemia, anorexia, la constipación, náuseas y todo lo que está en la lista, ¿no? A veces llegas a palpar tumor, ¿no? El examen físico por eso es muy importante también. Si tú no tocas a tu paciente, muchas veces no vas a llegar al diagnóstico. Acá las recomendaciones para el screening, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Riesgo incrementado, riesgo bajo. Acá lo vemos, ¿no? En cuanto a las pruebas que podemos hacer en el screening. La colonoscopía no se hace muy seguido. Si no tienes factores de riesgo de paciente, puede ser cada 10 años, ¿sí? Una sigmoidoscopía flexible hasta cada 5 años, ¿no? La colonografía por tomografía, eso también puede ser cada 5 años. Luego la prueba esta prueba FID o la prueba Sample-Glutenesis, ¿no? Con el Guayacán es anual, puede ser, no hay ningún problema, porque tan solo es como una muestra de esas que el paciente va a brindar, eso no va a incomodar a nadie. Hoy hay pruebas
pruebas que ya buscas, ¿no? DNA circulante tumoral, ¿no? Que estas ya son pruebas modernas, ¿no? Lo que seguramente les han mencionado otros cánceres, lo que llamamos biopsias líquidas, ¿no? ¿Se ha mencionado la biopsia líquida? ¿No? A ver, ya no, ahora a estas alturas, a ver, ya no va a ser necesario cortar al paciente para poder obtener una muestra. Ahora con una muestra de sangre, como estarían haciendo un hemograma, puedes obtener DNA circulante tumoral, ¿no? Entonces ya con eso ya sabes de que hay un tumor presente en tu paciente, ¿no? Es una tomografía, ¿no? Es una biopsia líquida, puede bastar para ya poder iniciar un tratamiento oncológico. Eso, por ejemplo, está tomando más fuerza en lo que es cáncer de pulmón, ¿no? Pero acá también ya lo mencionan en las guías de la NSCN, esas de las guías americanas de oncología, ¿no? Que ya lo mencionan DNA circulante tumoral. Acá, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Todos nacen en pólipo muchas veces, entonces tenemos que ver qué tipo de pólipo estamos. Si es un tubular, hablamos de un pólipo de bajo riesgo, ¿no? Pero si cambia el escenario, pues estamos en un pólipo cerrado, ¿no? En el cual ya cambia el tiempo en el cual vas a repetir la colonoscopia. Si es un adenoma tubular, puedes repetirla entre 7 a 10 años, o deberías repetir. Si es otro tipo que no sea tubular, puedes llegar a repetir a los 5 años la colonoscopia. Y si es un cerrado o túbulo velloso, cada 10 años, ¿no? Si después de la polipectomía negativiza, puedes, o ya no lo encuentras al adenoma, puedes ya irte a los 10 años, ¿no? Y así vas descendiendo el año. De lo que era 3 a 5 años y luego a 7 o a 10 años. Entonces sí, lo manejan ya los gastroenterólogos para que no estés haciendo de forma reiterada la colonoscopia, ¿no? No es necesario hacerlo todos los años, ¿no? Como uno creería que se tendría que hacer. Para el diagnóstico, igualmente, ¿no? Tienes que ver al tumor para tomar la biopsia a través de la colonoscopia, que es el estudio que se tiene que realizar. También te puede orientar esas pruebas de la prueba FI o la prueba de Tegel, que todavía se utilizan, ¿no? Esta prueba FI también ve el tema de la inmunoquímica de la persona, ¿no? Ya que el ambiente tumoral está tomando mucha importancia en la oncología y la respuesta a los tratamientos puede variar también. ¿No? La colonoscopia como método diagnóstico. Una vez diagnosticado, igualmente, ¿no? Como mencionamos en el cáncer gástrico, la tomografía para poder hacer el estadiaje. Nuevamente, como es un tumor gastrointestinal, no es por tamaño, sino por profundidad tumoral, el cual vas a ver. Puede ser un tumor exofítico, o sea, abdominal, pero también puede abarcar dependiendo de las capas que toque, ¿no? El T4B igualmente, ¿no? Como en gástrico, estructuras adyacentes, ¿no? Órganos adyacentes a la zona. Acá el estadiaje en base a los grupos ganglionares, ¿no? Cómo va a los grupos ganglionares avanzando por unificación del tumor. Y la metástasis, ¿no? Acá metástasis, generalmente si coge metástasis peritoneal y ahí un poco se ensombrece la zona, ¿no? Porque a veces hay cánceres de colon que pueden tener metástasis hepáticas. Uno piensa que ya tener una metástasis hepática ya no hay mucho por hacer, ¿no? Pero en cáncer de colon hemos visto que las metástasis hepáticas pueden tener buenas respuestas. Reciben quimioterapia neoadyuvante y pueden desaparecer las metástasis y el paciente se hace candidato de una cirugía, ¿sí? Entonces, eso han visto a través de los estudios, ¿no? De comparar los pacientes, ¿no? Cómo respondían los que solo tenían metástasis hepáticas o los que tenían metástasis hepáticas y metástasis peritoneal, ¿no? O lo que llamamos la carcinomatosis. El paciente viene con asitis, ¿no? No sé si habrán visto eso también. El pronóstico también igual, cómo baja, ¿no? De un estadio clínico 1 a un estadio clínico 4. Y acá también hay factores pronósticos, ¿no? Como la inestabilidad microsatelital, que es un factor de buen pronóstico. Cuando tiene inestabilidad microsatelital positiva, nos dice que está relacionado a un síndrome de Lynch, ese cáncer de colon. Entonces, cuando está relacionado al síndrome de Lynch, tiene mejor pronóstico de ese
distinto que los factores de peor pronóstico, como otras mutaciones X2, ¿no? La pérdida de eso en el histoquímica causará un mal pronóstico, o el tamaño tumoral, los márgenes positivos en la cirugía, o sea, todo eso va a influir en cómo va a ir el paciente. La invasión linfovascular, la invasión perineural también, ¿no? Al tener invasión linfovascular, sabemos que ya hay mucha probabilidad de que ya el paciente haya hecho metástasis a distancia, porque muchas veces las metástasis no se van a manifestar en las tomografías, sino ya tiempo después, todavía son microscópicas muchas metástasis. Entonces, eso no ayuda. Tampoco el PET-CT tampoco nos ayuda mucho, porque el PET-CT tiene relevancia de acuerdo al tamaño de las lesiones. Recién lesiones más de 1 centímetro, nos podemos encontrarlos en el PET-CT. ¿Sí? ¿Saben lo que es el PET-CT? Porque hablo, pero de repente no. A ver, ¿quién sabe lo que es el PET-CT? A ver. Es una prueba de imagen donde además de evaluar la estructura propia del cuerpo, se encarga de evaluar el metabolismo de lo que se está queriendo observar, en este caso, de la zona que se está queriendo observar. Entonces, lo que generalmente se suele utilizar es un tipo de glucosa marcada, y eso, como el cáncer se utiliza bastante, tiene un metabolismo bastante similar, pues se va a marcar principalmente esas zonas con metástasis. Excelente, ¿no? El PET-CT es una prueba específica, una tomografía, pero la diferencia es en la sustancia de contraste, en la que utilizas. Como lo bien has dicho, ¿no? Es una sustancia a base de glucosa, es decir, al 5-fluorodesoxide de glucosa, en la cual el tumor va a captar y en la imagen se va a prender con un foco. ¿Sí? Eso no te puede dar la tomografía convencional, porque la tomografía solo se va a ver en la imagen, pero no te dice si ese tumor está activo o solo es necrosis, ¿no? Entonces, eso para lesiones más de 1 centímetro no se ve de ¿ya? Y el cáncer de piel, acá no he profundizado mucho, porque el cáncer de piel como tal es lo más importante de que conozcan cómo diagnosticar. ¿Sí? Dentro del cáncer de piel lo han separado, ¿no? Lo que es los melanomas, por ejemplo, ¿no? Los melanomas antes se consideraban dentro de los cánceres de piel, pero el melanoma ya es todo un capítulo aparte por la agresividad de este tumor, por los tratamientos de este tumor, por el comportamiento molecular de este tumor, ¿no? Luego otro capítulo dentro del cáncer de piel, tenemos las diferencias, ¿no? El carcinoma de células de Meric, el dermatopiloma protuberans, ¿no? Que ahorita no nos lleva ahorita nada, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que llevar nuestros ojos para poder diagnosticarlos rápidamente son los carcinomas vasocelulares, por ejemplo, ¿no? Que son los más comunes que podemos encontrar en personas adultos mayores. Entonces, la incidencia de este tipo de cáncer solo de piel, no melanoma, estamos hablando de casi también ocupa el quinto lugar, ¿no? Por detrás de próstata, colon. Esto varía, como les decía, ¿no? Eso depende de la región de las tablas, ¿no? Porque también hemos visto de que el colon va en quinto lugar, ¿no? Pero a veces en las listas no lo consideran un tipo de cáncer. ¿Y esto por qué? Porque este es un cáncer subdiagnosticado. El cáncer de piel muchas veces queda como una anécdota. ¿Por qué? Porque el dermatólogo retira la lesión, que puede ser una lesión bien pequeñita, y termina siendo un cáncer, pero nadie se enteró, solo el paciente, pero le dicen no, que ya estás curado, ¿no? Entonces, por eso no se incluye el cáncer de piel como tal dentro de las listas de epidemiología. Lo retiran y acá se van a dar cuenta, por ejemplo, ¿no? Por continentes, todo lo que es Norteamérica, Europa, ¿no? Por el tipo de piel que tienen, predomina en incidencia y en mortalidad Asia. Y acá es lo que les decía, ¿no? En Perú, por ejemplo, al no tener un buen registro del cáncer de piel, ¿qué hacen? Es todos los cánceres, ¿no? Los 72.827 casos, y acaba como
un dato adicional no propio como cáncer de piel, sino que ponen como todos los cánceres, incluyendo el cáncer de piel, tan solo casi un poco más de 3.000 casos, y en mortalidad un poco más de 300 casos, ¿no? Pero esto es falso, ¿no? ¿Cuántos van al dermatólogo y se retiran un lunar, y ese lunar terminó siendo un carcinoma vasocelular? Entonces, ese es el problema en cuanto a la epidemiología de este cáncer, ¿no? Está subdiagnosticado, ¿no? No hay buenos reportes, porque los que sí llegan a oncología nosotros tenemos la obligación de reportarlos, pero muchas veces otras especialidades, cirugía general, dermatología, no, todavía no están con el chip, ¿no? Del registro de diagnósticos, ¿no? Lo que podría cambiar mucho en el manejo de las enfermedades. Entonces, lo que les decía, ¿no? Lo más importante es el diagnóstico de las lesiones de un cáncer de piel. Antes era el ABC, ahora se ha extendido hasta la E, porque tenemos que considerar el diámetro y también la evolución de las lesiones, ¿no? Uno puede confiarse, ¿no? Que es mi lunar, pero también hay que ver por cuánto tiempo tengo ese lunar, ¿no? Si es desde el nacimiento o de una reciente aparición. Es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Los bordes, la simetría, el color. Pues acá les he puesto, ¿no? Para tener en cuenta cómo poder diferenciar. Siempre es importante diferenciar, poder comparar. Siempre compare, ¿no? Igual cuando evalúa un miembro, una extremidad, compare con la otra. Si sale a la derecha, compare con la izquierda, ¿no? Entonces es importante comparar el cáncer de piel. Es muy importante. ¿Qué factores de riesgo? Generalmente el principal enemigo va a ser el sol, ¿no? Entonces, toda la exposición solar, quemaduras solares, hasta las cabinas de bronceado, todo lo que tenga que ver con el sol y el UV, los rayos, ¿no? Ultravioleta tienen que ver. También el tipo de piel, ¿no? Influye como factor de riesgo. De edad, a mayor edad, mayor riesgo de que aparezcan este tipo de cáncer, sobre todo en los celulares. ¿Por qué? Porque la piel absorbe toda esa radiación y con el tiempo se acumula. Y por eso que es más frecuente encontrar en adultos mayores este tipo de cáncer. Es distinto en melanoma, por ejemplo, ¿no? Melanomas puedes encontrar hasta su edad, ¿no? 20 años puedes encontrar pacientes con melanoma. 30 años con melanoma, ¿no? Es distinto, tiene otro tipo de biología, el melanoma. Es por eso que lo han separado como un tratamiento aparte, ¿no? Y antecedentes familiares, por ejemplo, mi abuelito, mi papá tenía cáncer de piel, entonces, lo más probable es que yo te va a también cáncer de piel, ¿no? Entonces, los cánceres de piel podemos verlos. Acá les he traído los más frecuentes, que son los vasocelulares, que se pueden ver de esta forma. Y acá también está el de células escamosas, que tiene un comportamiento un poco más agresivo que el vasocelular, ¿sí? Entonces también varía el manejo. Entonces también por la agresividad va a variar el manejo en cuanto a estos cánceres. Acá vemos en histología, ¿no? Que la estructura de un vascular es superficial, a veces no llega hasta la dermis, dependiendo también del tipo, ¿no? Hay algunos los globulares que son los más frecuentes, pueden aumentar, ¿no? Tenemos el grosor y cómo hasta dónde infiltra, ¿no? No llega a todo. Y los escamosos son así, los escamosos sí pueden transformar todo el epitelio, o la dermis, ¿no? Entonces sí hay que tener bastante cuidado. Entonces, el abordaje es distinto, ¿no? Generalmente en el vasocelular, la cirugía más conocida para un cáncer de piel es la cirugía de Mohs. ¿En qué consiste la cirugía de Mohs? Es una microcirugía, ¿no? Por microscopio, acá operar ya sea un dermatólogo entrenado en cáncer o un cirujano-oncólogo, en el cual van cortando, ¿no? Van cortando y lo van mandando directamente al patólogo para que ahí in situ vea el patólogo si todavía en la muestra que retira hay células tumorales. ¿Sí? Si hay células tumorales, lo manda, avisa y sigue cortando. Células tumorales, sí, es una cirugía que se puede tomar bastantes horas, pero es hasta que la muestra salga negativa. Ya con eso, alta probabilidad que el cáncer no recurra. Si tú no aseguras márgenes en un cáncer de piel, va a aparecer, y hay algunos cánceres que ya tantas veces lo operó el paciente que el cirujano dice ya no tengo cómo asegurar márgenes porque no tengo cómo afrontar la herida. Entonces, ¿a qué lleva? A que el paciente sea voluntario a tratamientos o radioterapia, por ejemplo, ¿no?
pudiendo evitarse con una buena cirugía. Entonces, con eso nos aseguramos, con la cirugía de modo nos aseguramos para que no llegue a eso, ¿no? En los casos más extremos se llega a usar quimioterapia, ¿no? Quimioterapia atópica, como el ciprofloxacin o el ¿no? Que son terapias locales, pues, atópicas, para también bajar el riesgo de que un cáncer que en teoría tendría que manejarse fácilmente no se haga regional ni a distancia. Este es un manejo distinto en cuanto a las cirugías famosas, ¿no? La cirugía tiene que ser un poco más agresiva, pero siempre pueden hacer temas reconstructivos, ¿no? Cirujanos de cabeza y cuello. Para el pronóstico, acá hay un caso que es muy importante, ¿no? Aparte del tamaño tumoral, la cirugía, yo diría, ¿no? Para asegurar los márgenes quirúrgicos, ¿no? La terapia de radiación, el FUVA, ¿no? Que es las cabinas de ultravioleta, ¿no? Para otros tipos de enfermedades tipo psoriasis también, eso también puede empeorar el pronóstico de cáncer. O la inmunosupresión, que también juega en contra del paciente. Muy bien, creo que es bastante abarcar mi infancia y más.